tal, chavos? Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con las razones trigonométricas. En el video anterior, si recuerdan, ya explicamos cómo a través de las razones trigonométricas principales, que son seno, coseno y tangente, podemos encontrar alguno de los lados de nuestro triángulo. Para esto necesitamos tener por lo menos dos datos del triángulo. En los ejercicios anteriores habíamos observado que nos daban un lado del triángulo y un ángulo. Sin embargo, me han estado preguntando qué pasa si no nada más tengo ahora dos lados y no conozco el ángulo. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios también relacionados con funciones trigonométricas de cómo podemos obtener entonces el ángulo de un triángulo. Para esto vamos a empezar haciendo un ejercicio en el que trabajaremos con un triángulo rectángulo. De aquí entonces vamos a obtener los datos y primeramente vamos a asignar valores. Vamos a decir que este lado vale 8 centímetros. Ahora tenemos que este vale 14 centímetros y tenemos que identificar este ángulo de mi figura, un ángulo θ. Bien, si recuerdan, en los ejercicios anteriores únicamente nos daban como datos un lado del triángulo y el valor del ángulo. En este caso conocemos dos lados del triángulo, pero desconocemos el ángulo y el otro cateto, que es el que tenemos que encontrar. Para poder nosotros entonces encontrar los lados que nos hagan falta, mínimo tenemos que tener dos datos. En este caso conocemos los lados que nos dan de la figura. Para empezar tenemos que identificar, de acuerdo a las funciones trigonométricas, cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. Esto nos va a permitir facilitar encontrar qué es lo que necesitamos. Recordemos que ya habíamos dicho que en función de donde yo tenga el ángulo, mi cateto va a ser el lado opuesto. Por lo tanto, si aquí me están diciendo que tengo mi ángulo, el cateto opuesto va a ser el lado contrario a donde se encuentre el ángulo. Este será entonces mi cateto opuesto. Y el cateto adyacente, pues es el lado que me queda. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es el cateto adyacente? Si yo me confundo con la figura, si es un triángulo rectángulo, podemos entonces identificar que este es mi ángulo de 90 grados y recordemos que en este caso la hipotenusa es el lado contrario, que es el lado más largo. Otro tip que pueden ustedes observar, si les dan los valores de las figuras, siempre la hipotenusa va a ser más larga que mis catetos. Entonces, aquí ya vamos a identificar que este es mi cateto adyacente. La otra forma en la que identificamos es que es el lado más cercano a donde esté el ángulo. Si el ángulo yo lo tengo aquí, este lado es el más cercano y es el cateto adyacente. Y el opuesto, bueno, pues como su nombre indica, es el opuesto a donde se encuentra mi triángulo. Ahora, yo quiero saber el ángulo. Para eso necesitamos saber las funciones trigonométricas. Habíamos visto ya una palabra que era SOHCAHTOA. Esto nos va a permitir identificar qué función trigonométrica es la que podemos utilizar para conocer los datos que se nos están solicitando aquí. Nos piden entonces, o lo que nos hace falta es el ángulo y el cateto opuesto. Vamos a empezar por sacar el ángulo. Aquí siempre, si yo pongo los datos que tengo, me va a permitir observar más claramente qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta. Entonces, aquí hay un error. Yo puse esto cateto adyacente. Habíamos dicho entonces que el lado opuesto al de 90 grados siempre va a ser la hipotenusa.
entonces el cateto adyacente es el que tenemos de este lado. Entonces, ojo con esto, porque si nos llegamos a confundir, entonces vamos a aplicar más las fórmulas. Así como yo en este caso cometí el error de identificar de manera errónea los lados de la figura, ya al aplicar las fórmulas, pues entonces me iba a dar un resultado diferente. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Bien, ahora, ya que tengo yo identificado ahora sí los lados de mi triángulo, cuál es el cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa, vamos a ver con qué datos contamos. Tengo que mi cateto adyacente es igual a 8 centímetros. Tengo que la hipotenusa es igual a 14 centímetros. ¿Qué nos hace falta conocer? El cateto opuesto, que no sabemos cuánto vale, y el ángulo. Por lo tanto, entonces, ahora vamos a identificar qué podemos utilizar para conocer primeramente el ángulo. ¿Qué datos son los que tenemos? Cateto opuesto e hipotenusa. Nos vamos entonces a la palabra SOHCAHTOA. Si ustedes se aprenden esta palabra, les aseguro que les va a ser mucho más fácil poder identificar las funciones trigonométricas. Recordemos que S es de seno, C de coseno, T de tangente. La O es el cateto opuesto, H hipotenusa y la A sería el cateto adyacente. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? Tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Nos vamos a nuestras fórmulas y vemos cuáles son los datos que corresponden con lo que tenemos. El seno me pide el cateto opuesto y la hipotenusa. Conozco la hipotenusa, pero el cateto opuesto no. Por lo tanto, esta no me sirve para obtener el ángulo. Vamos con el coseno. El coseno me pide que debo de saber el cateto adyacente y la hipotenusa. Y estos datos sí los tenemos. Aquí tenemos que el cateto adyacente vale 8 y la hipotenusa vale 14. Comprobemos con la tangente. Me pide el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, el cateto opuesto pues tampoco lo conocemos. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar ahorita para este caso es la del coseno. Y sustituimos datos. Entonces, coseno, aquí lo voy a poner, coseno del ángulo, que en este caso no conocemos, es igual a cateto adyacente, que vale 8, entre la hipotenusa, que vale 14. Nosotros lo podemos hacer directamente en la calculadora, sin embargo lo voy a hacer paso a paso. 8 entre 14 es igual a 0.571. Bien, ahora, este paso es importante para poder obtener el ángulo. Yo aquí lo que necesito es saber cuánto vale este ángulo. El coseno de ángulo, del ángulo que queremos obtener, la inversa se le denomina o se llama el arco coseno. Arc coseno se escribe. Algunos libros en algunos maestros lo manejan como coseno a la menos 1. Es decir, aquí vamos a poner que es el arc coseno, o como ustedes quieran ponerlo o se los identifiquen, coseno a la menos 1. Esto incluso en sus calculadoras de esta forma viene. Ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces a esto le voy a aplicar la inversa del coseno del valor que encontramos aquí. ¿Qué valor encontramos? 0.571. En su calculadora, normalmente en las calculadoras viene una opción que dice Shift. Este Shift en algunas calculadoras viene como INB, que es la inversa de la función que estamos haciendo. Bastará con entonces presionarla, ya sea Shift o IN, como vienen algunas calculadoras, y poner la función que estemos empleando. Aquí que vamos a usar el coseno, pero vamos a sacar la inversa. Por lo tanto, entonces ponemos Shift, coseno, ¿de qué? Pues del valor que encontramos aquí, punto
571. Le damos igual. Y entonces esto nos da que mi ángulo es igual a 55.18. Entonces, de esta forma, ya obtuvimos el ángulo, que es el lado que nos faltaba. Una vez que ustedes ya dominan esto, ya lo pueden poner directamente. Es decir, si aquí yo ya identifiqué qué función es la que voy a utilizar, el coseno del ángulo que voy a encontrar es 8 entre 14. Entonces simplemente pondrán en su calculadora la inversa de coseno. En algunos se abre el paréntesis y en algunas no. Aquí es conveniente que abran un paréntesis de esta forma, como si lo tuviéramos aquí, tal cual, coseno de, y abro paréntesis, la inversa del coseno de 8 entre 14. Si ustedes lo aplican directamente ahí, me va a dar un valor, en este caso me dio 55.15. Este valor va a variar con respecto al número de decimales que obtengamos en la calculadora, pero nuestro resultado final va a ser muy poca la variación que tenga. Entonces 55.15 sería un poco más exacto porque toma todos los decimales, pero cualquiera de los dos es correcto. Bien, ya supimos entonces ahora cuánto vale mi ángulo, pero ¿qué me hace falta ahora conocer? Yo quiero conocer el cateto opuesto. Aquí ya vamos a hacer una combinación de los temas que hemos visto entre el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Lo vamos a sacar por ambas funciones para que ustedes vean que nos va a dar el mismo valor. De acuerdo a Pitágoras, nosotros ya identificamos aquí cómo podemos obtener cada uno de los lados. Vamos a hacerlo primero. Vamos a aplicar las dos formas, y las dos formas nos tienen que dar el mismo valor. Si yo aplico aquí el teorema de Pitágoras, vamos a identificar primero en mi figura cuáles son los lados, los catetos, y cuál es la hipotenusa. Recordemos que siempre el lado opuesto a mi ángulo recto será la hipotenusa. A esa la vamos a llamar C. Entonces, a uno de mis catetos lo voy a llamar A y al otro lo voy a llamar B. Entonces, ¿qué es lo que quiero obtener? El cateto opuesto, en este caso B. Recordemos que en el teorema de Pitágoras, ahí no hay ni cateto adyacente ni cateto opuesto. Ambos son catetos únicamente. Cuando usamos funciones trigonométricas, sí ya determinamos cuando es cateto adyacente y cateto opuesto en función del ángulo que tengamos en el triángulo. Bien, por Pitágoras, entonces yo voy a obtener, en este caso, el cateto opuesto OB. Si recordamos mi fórmula, dice, si esta es la hipotenusa, que el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de mis catetos al cuadrado. ¿Qué es lo que queremos obtener ahorita? Este cateto, que es B. Entonces, de aquí tenemos que B será igual a la raíz cuadrada de mi hipotenusa al cuadrado menos el cateto que ya tenemos aquí. Entonces, sustituimos datos. B es igual, C, lo tenemos aquí, vale 14, al cuadrado, menos el cateto que ya conocemos aquí, que tiene un valor de 8, y sustituimos 14 al cuadrado, son 196, menos 8 al cuadrado, son 64. Hacemos esta resta y nos da un valor de 132. A esto le sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar un valor de
11.48. Y eso estamos encontrando que es el cateto opuesto. Vamos a ver si sí es cierto. Esto mismo ahora yo lo voy a sacar, pero ahora con las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a hacer un espacio. Aquí tenemos un pizarrón muy pequeño. Voy a tratar de hacerlo sin borrar lo que tenemos. A lo mejor aquí voy a amontonar mucho, pero lo que quiero es que vean todos los datos que estamos utilizando y lo que obtuvimos aquí para poder sacar los datos y ver que concuerden con lo que tenemos. Este dato que obtuvimos aquí por teorema de Pitágoras también podemos obtener por funciones trigonométricas. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? El cateto opuesto. Yo voy a aplicar las funciones trigonométricas ahora y me tiene que dar el mismo dato que obtuvimos aquí. Para esto vamos entonces a aplicar ya sea el seno, coseno o tangente. ¿Qué es lo que tengo que ver primero? Bueno, ¿cuáles son los datos que ya conozco? En mi figura ya habíamos puesto que conozco el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué es lo que me hacía falta saber? El cateto opuesto. Vemos entonces aquí nuestras fórmulas y observamos cuál de ellas podemos utilizar. Si se dan cuenta, el seno nos hace falta el cateto opuesto, que aquí está, y la tangente también, que aquí está el cateto opuesto, es el que tenemos que encontrar. Esta queda descartada porque aquí no se encuentra el cateto opuesto, por lo tanto esta no la puedo utilizar. La que necesito es cualquiera de estas dos. De hecho, vamos a hacerlo con las dos para que vean que se cumple la función y podemos utilizar cualquiera de las dos que tenemos aquí. Bien, entonces, si yo empleo primero aquí ¿qué dato es el que podemos obtener? Bueno, chequemos. Ya habíamos visto que el seno, aquí para hacerlo de esta forma, yo ya conozco el ángulo. El ángulo que obtuvimos, ¿de cuánto fue? De 55.15 o 55.18. Vamos a manejar 55.15. El seno es igual al cateto opuesto, que es el que queremos encontrar, entre la hipotenusa, que vale 14. ¿Sí? Bien, ahora vamos a despejar. Yo necesito conocer el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a 14, que aquí está dividiendo, ahora lo vamos a multiplicar por el seno de 55.15. Si yo esto lo aplico directamente en mi calculadora, tenemos que el cateto opuesto será, yo ya lo puedo hacer directo, 14 y abro un paréntesis, así como se encuentra aquí, por el seno, en mi calculadora pongo seno de 55.15, que es lo que vale el ángulo, punto 15, y cerramos el paréntesis, le damos igual, y esto me da un valor de 11.48. Y si se dan cuenta, por Pitágoras también obtuvimos que esto daba 11.48. Ahora, dijimos que también podíamos utilizar la tangente. Veamos si sí es cierto. Lo voy a hacer aquí con otro color para diferenciarlo. Hijo, ya se va a amontonar mucho, pero... Tangente, ¿de qué ángulo? Del que ya obtuvimos, que es de 55.15. ¿Qué me dice la tangente? Que es el cateto opuesto entre la adyacente. Cateto opuesto, pues no lo conocemos, es el que vamos a buscar. Y mi cateto adyacente valía 8 centímetros. Despejamos. Cateto opuesto es igual a 8 por
la tangente de 55.15. Y vamos a hacer en mi calculadora, nuevamente, yo ya lo puedo poner directo, 8 por, abro paréntesis, tangente de 55.15, cierro paréntesis, y esto es igual a, observen, 11.48. Entonces, cateto opuesto es igual a 11.48. ¿Y qué creen? Que este dato, con esta fórmula, con esta y por Pitágoras, nos da lo mismo. De esta forma comprobamos que podemos utilizar ya sea teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas para algunas de las figuras. Ya va a depender del caso, obviamente. Aquí lo que hicimos fue comprobar que por todas estas tres fórmulas o pasos podemos obtener el mismo dato. Los ejercicios que les voy a dejar en la próxima tarea tienen que hacerlo de esta forma. Yo les voy a dar en la figura dos datos, ya sea que les dé un lado del triángulo y el ángulo, o como en este caso, dos lados de mi triángulo y el ángulo es el que van a tener que buscar. Y de esta forma van a tener que hacerlo. Van a tener que encontrar primero con funciones trigonométricas, ya sea el ángulo o el lado que se les esté pidiendo. Ya que encontraron dos lados, por Pitágoras me van a encontrar el lado que me haga falta, y con las funciones trigonométricas, como en este caso, van a comprobar de esta forma que el resultado es el mismo, aplicando las fórmulas correspondientes de acuerdo a los datos que nos estén dando. Ya para completar este ejercicio, necesito saber cuál es el valor de mis triángulos. Eso es un ejercicio de examen. Ahorita entonces, para que entiendan, yo les voy a pedir después que en la siguiente figura encontrar los datos que hagan falta. ¿Qué datos nos hacen falta? Ya pusimos aquí que nos hacía falta el cateto opuesto y el ángulo, pero también nos hacen falta conocer cuánto vale este ángulo y cuánto vale este. Si es un triángulo rectángulo, sabemos que esto vale 90 grados. ¿Cuánto encontramos que valía este ángulo? Este ángulo encontramos que valía 55.15. ¿Qué me hace falta conocer? El otro ángulo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Recordemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Por lo tanto, para saber cuánto vale este ángulo, lo único que hacemos es una resta, es decir, 180, que es lo que sabemos que vale la suma de mis ángulos interiores, menos los ángulos que ya conozco, menos 55.15 y menos 90. Este dato, aunque no nos lo dan, pues nosotros ya lo podemos poner e identificar porque es un ángulo recto. Esto obviamente únicamente aplica cuando son triángulos rectángulos. Y esto vale 90 grados. Menos 90. Hacemos la resta. Tal cual. 180 menos 55.15 menos 90. Y esto nos da un valor de 34.85. Entonces, mi ángulo que me hacía falta aquí vale ahora 34.85. Y todos estos datos son los que ustedes van a tener que poner para los ejercicios que vamos a ver. Y de esta forma tendrán que practicar todo lo que hemos visto. Espero que con esto haya quedado un poco más claro y las dudas que me han estado enviando
Con estos ejercicios estoy tratando de resolver las dudas que muchos de ustedes tienen. De todas maneras, cualquier otra duda que tengan, ya saben, me mandan un mensaje y se los puedo responder, ya sea que genere yo algún ejercicio de esta forma o directamente yo les escribo y trato de darles la respuesta y la forma en la que ustedes puedan contestar de manera adecuada los ejercicios y todas las dudas que tengan. Bien, pues entonces con esto terminamos lo que corresponde a funciones trigonométricas. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Saludos, muchachos.